Ok, pero vamos a hablar, Rumi, de los deportes, en este caso el béisbol y el fútbol y sus semilleros, las categorías inferiores. A ver, antes de entrar de lleno con eso, hazme un análisis de lo que vivimos ahorita con la sub-17. Yo te preguntaba ahora antes de entrar, te decía, Rumi, ¿es fracaso? Tú me dijiste, no, Guille, de No, ninguna fracaso manera. no. O sea, y aparte que la palabra fracaso es como dura, es fastidiosa, Sí. ¿sabes? O sea, fracaso es... ¿Y quiénes, ¡Wow! y quiénes somos nosotros para juzgar desde el fracaso no Exacto, a una selección, en tal este cual. caso la sub-17, que más bien me parece en el proceso, porque aquí hay que analizarlo de principio a fin, en el proceso llegó más lejos de lo que creíamos hace algunos meses. Esta Vinotinto sub-17 tuvo muchos problemas de preparación previo al suramericano en la categoría, que fue en marzo-abril. En Ecuador se jugó. Ujú. Incluso además con siempre ese hándicap que representa jugar en la altitud. Ese hexagonal final que se jugó en Quito. Estamos hablando más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y esa selección no tenía seleccionador nacional a falta de 15 días para comenzar el suramericano. Porque quien estaba ahí al frente se marchó junto con José Néstor Pekerman. Recordemos que en el primer trimestre del año está ya aquella diatriba y aquella situación con Pekerman, se va y junto con Pekerman también se marcharon algunos técnicos que eran parte de las categorías menores. Uno de ellos es el de la sub-17. Entonces, en resumen, a 15 días del suramericano, que sirve de clasificación, es el clasificatorio para el Mundial, 10 países de Sudamérica, los 4 que quedan ya en el hexagonal final, los 4 primeros van al Mundial. Venezuela no tenía ni seleccionador. Hmm. El profe Ricardo Baliño, argentino, llega a poco más de 8 días para el arranque del suramericano. Conoce a los jugadores prácticamente en la competencia. Formó el equipo, lo estructuró en competencia, no en una fase de preparación, que es lo usual. ¿Cuál es el deber ser? Tú preparas un equipo, escauteas, evalúas partidos de preparación, concentraciones, vas haciendo un filtro y dices, listo, aquí tengo ya la estructura de mi plantel. Él tuvo que hacer todo eso en competencia, Sobre la marcha. sobre la marcha, jugándose la clasificación al Mundial. Venezuela debuta y pierde 4-2 con Argentina en esos suramericanos. Decíamos, esto va a ser un papelón, este suramericano, todo mal. Y terminó clasificando al Mundial. Se quedó fuera Colombia, se quedó fuera Uruguay. Equipos altamente, o países altamente competitivos, se quedaron fuera del Campeonato del Mundo. Y Venezuela pudo clasificar. A partir de ahí sí hubo una fase de preparación muy buena en Asia, en Turquía, en Argentina, aquí en Venezuela. Y evidentemente las expectativas se dispararon. ¿Por qué? Porque Venezuela termina inesperadamente clasificando al Mundial. Eso elevó la euforia y la credibilidad alrededor de un proceso que estaba carente justamente de credibilidad por todo lo que ya mencioné. Se preparó bien para el Mundial y sí me quedé con la sensación que pudo haber competido mejor en el Mundial. Aunque clasificó a los octavos de final en su grupo, era un grupo muy difícil porque México, Alemania, ¿no? México, que ha sido 2 veces campeón del mundo en la categoría sub-17, Alemania, que es el campeón vigente de Europa, Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía, terminó siendo Nueva Zelanda el equipo más débil o el país más débil en el grupo, el único partido que pudo ganar Venezuela, luego el empate con México, la derrota con Alemania y la derrota en octavos de final contra la selección de Argentina. Ahora, ven acá, esta selección sub-17 es una selección la que más talento tú has visto en los últimos años en esa categoría, En la categoría sub-17, sí. de los nuestros. Sí. Categoría sub-17, desde aquella que había clasificado al Mundial en 2013, porque Venezuela en la categoría sub-17 ha ido 2 veces al Campeonato del Mundo. Ujú. En 2013 la primera vez, Sí. había un buen grupo de jugadores también. Recuerdo Ponce, Ronaldo Peña, Baker Velázquez, entre otros tantos. Pero después la mayoría de esos chamos se perdió en el camino. Sí, hay muchos de ellos que todavía están jugando al fútbol profesional, pero cuando digo se perdió, que se entienda bien, que hoy en día no forman parte del universo de selección absoluta. Y lo natural debe ser que tú, sub-17, sub-20, y llegas a la absoluta. Y de esa generación de hace 10 años, ninguno terminó de consolidarse arriba Claro. en la absoluta. Y 10 años después se produce esta clasificación al Mundial. Por primera vez clasifica a los octavos de final Venezuela porque en 2013 no pasó de fase de grupos, ni siquiera sumó puntos. Hubo una mejoría en este Mundial. Sumó 4 puntos en fase de grupos. En el Mundial de 2013, 0 puntos. Y llegó a octavos de final. Y eso me lleva a preguntarte, Rumi, lo siguiente. Nosotros en categorías inferiores, en el fútbol nuestro,
estamos dando pasos importantes de cara al futuro. O sea, me refiero, tenemos generación de relevo. No tenemos que preocuparnos cuando el día de mañana... Bueno, tú dirás, bueno, Rumi, tienes en la selección tienes al Brujo, por ejemplo. Tienes a Yángel Herrera. Yo te iba a decir, porque mi pregunta es, no tenemos que preocuparnos el día de mañana si se retira Tomás Rincón y te lo llevo al otro lado. Yo no me preocupo si el día de mañana se retira o se retiró Miguel Cabrera. Ojo, nos deja un vacío. Es el mejor pelotero en toda la historia del país. Pero hay generación de relevo. Bueno, Kung Fu Panda dejó de Ajá. prácticamente jugar en las Grandes Ligas hace ya, Sí. consecuentemente, 3-4 años y apareció Ronald Acuña. Apareció, por eso. Entonces, Altuve, apareció y Gleyber ya Torres. Arraez. Ya está Salvador Pérez. Entonces, pero en el fútbol, yo no lo veo tan así, pero ¿a qué se debe? O sea, no que no haya generación de relevo, ¿ok? No, roles estelares. Y me cuesta entender por qué no ocurre eso, porque, Rumi, tú y yo venimos a ver Ecuador, ¿ok? Hace unos días atrás. Hay un muchacho de 16 años, 17 años, que está firmado por el Chelsea. ¿Cómo se llama? Kendry Páez. Kendry Páez. Jugó titular aquí contra Venezuela. Ah, entonces yo te digo algo, por ejemplo, sin irnos muy lejos, Yángel Herrera. A mí me van a decir que Yángel Herrera no está para jugar en un equipo top de Europa. Yángel Herrera está para jugar en un equipo top de Europa. Sí, de hecho, fue contratado por el Manchester City por ejemplo. y lo han cedido todos los años. Y lo han cedido. Entonces, pero te pregunto, ¿dónde está? O sea, ¿por qué nos pasa eso a nosotros, a los futbolistas venezolanos? A ver, en la comparación con el béisbol, en el béisbol hay un talento que es parte del gen del venezolano, del ADN del venezolano. Uh-huh. Creo que las estructuras al momento de el escauteo, de la firma de un pelotero, de cómo fabricar un pelotero para que llegue bien a Grandes Ligas, cómo ese talento natural, cuando digo fabricar, ese talento natural, tú lo sabes mejor que yo. Fabricar. Exacto. Sí. Ok, listo. Aquí nos dimos cuenta que en un tryout, un chamito de 15, 16 años tiene tantas herramientas. Y cuidado, Turi, Rumi, ahora es chamitos de 12 años, de 13 años, Correcto. ¿ok? Que se los llevan a las academias. Mm. Y creo que es más sofisticada esa preparación para que ese pelotero luego llegue con todas sus facultades. Ojo, que no es una garantía, porque de repente llegas a Grandes Ligas y no triunfas. Seguro. Por supuesto. O hay sí. muchos que no lleguen. O hay muchos que no llegan y lo firmaron siendo unos fenómenos y Así después es, no así terminó es. de desarrollarse. Así es. ¿No? O de salir del laboratorio de la fábrica como se Ujú, creía que ujú. podía salir o resultar ese pelotero. En el fútbol, todavía se están dando pasos, se está trabajando cada vez más en fortalecer las estructuras formativas. Allí hemos estado rezagados en comparación con las grandes potencias. Por eso es tan difícil, o ha sido tan difícil históricamente, que futbolistas venezolanos hayan logrado salir al exterior y consolidarse en grandes equipos, en grandes ligas. Ciertamente esa es la deuda que tenemos desde siempre, desde siempre. Talento hay. Talento hay. A mí que nadie me diga, no, pero es que en Venezuela hay talento para el béisbol. Yo estoy de acuerdo contigo. No hay talento, no hay tanto talento para el fútbol. Hay talento. Déjame atajarte un momentico, Sí. 5 segundos. El Atlético de Madrid se vino acá con un campamento para acá, para Venezuela. Claro, por algo será. El Fútbol Club Barcelona se vino para acá con un campamento para Y el acá, para Atlético de Venezuela. Madrid va a operar permanentemente en Venezuela. Entonces algo tiene Venezuela, Algo ¿no? están viendo. Ajá. Algo están viendo, claro. El tema es ese. El tema es luego acompañarlo de estructuras sólidas para que ese talento pueda formarse correctamente, competir correctamente a nivel de selecciones, de clubes y poder competir luego, si es exportado, correctamente en una liga de alta exigencia. Porque han llegado venezolanos, Tomás Rincón llegó a la Juventus, A la Juventus, sí. pero duró 6 meses. 6 meses. ¿Mm? Y así otros tantos futbolistas que yo recuerdo, Miku Fedor, jugó en el Valencia de España, en la época de David Villa. Salo jugó en el Málaga, ¿no? Estuvo en el Málaga. Sí, pero fíjate que, salvo el caso de Tomás Rincón, ¿cuántos venezolanos han llegado No estoy de a acuerdo equipos top, No. élite? No. Bayern Múnich, No, Liverpool, 0-0. City, 0-0. Real Madrid, nada. Barcelona, nada. Barcelona. Estoy de acuerdo contigo. No me digan, no, Jeffrey Suárez. Pero Jeffrey Suárez no se formó aquí. Sí, Tenía sí, el sí. pasaporte venezolano, pero Sí. Jeffrey Suárez sí. Formó parte de las canteras, llegó a jugar en el Barça, en el primer equipo. ¿Quieres galletica? Por No, esto es favor. galletica. Sí. Entonces, yo creo que pasa por ese fortalecimiento de las estructuras de formación. Se están dando pasos. Está la Liga Fútbol Junior, que creo que ha sido una muy buena iniciativa de la Federación Venezolana de Fútbol. Hay la Supercopa Diablitos.
en 3 encuentros importantes en 3 ciudades distintas, Valencia, Caracas y Maracay, en donde se reunieron un montón de academias y escuelas de formación de todas partes de Venezuela. Esas son iniciativas Sí, que ayudan. que ayudan muchísimo. Seguro. Muy valiosas. Porque ya el chamito de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años no solo tiene que esperar a ver si está en la selección de su estado para ir a un nacional, sino vas compitiendo con talentos de otras partes, de otras regiones, vas midiendo también tus facultades. Los propios profesores, formadores dicen, oye, mira, nos enfrentamos a tal escuela de Valencia o de Mérida y mira cómo están trabajando esos chamos. Y todo eso, el conocimiento cuando se comparte se multiplica. Entonces creo que es allí donde todavía tenemos que terminar de hacernos fuertes, en esa formación. Y yo creo que no es una comparación a veces tan justa. A veces como que comparar las ligas menores, en el caso del béisbol, o las categorías inferiores, en el caso del fútbol. Porque tú lo dijiste acá, lo acabas de decir, más claro, imposible. En Venezuela el ADN de béisbol, del pelotero del béisbol, es que tú le preguntas a cualquier padre, mira, fíjate, en estos días yo estuve con Ronald Acuña Jr., ¿ok? Y se le preguntó, ¿tú tienes 2 hijos? 2 peloteros. ¿Me entiendes? O sea, tú le preguntas, yo no sé, eso es una encuesta que pudieron, no sé, 7 de cada 10 personas que son padres y tienen varones en su casa. Lo primero que te dicen es, no, que va a jugar pelota. Es pelotero. O fútbol. Pero, Rumi, no, sin pasiones. La mayoría te dice pelotero por X razón. Y no tiene nada que ver con que elijas que si el fútbol o el béisbol, o porque el béisbol es mejor que el fútbol. Lo que yo veo es que el pelotero no es que lo tiene más fácil de llegar, ¿ok? Porque yo creo que obviamente hay un universo más extenso en cuanto a los futbolistas. Si tú mañana quieres jugar fútbol, yo creo que tú puedes llegar a jugar en una liga en el exterior a llegar a jugar a Grandes Ligas. Estamos en un país que ha tenido a Víctor Davalillo, a Luis Aparicio, a Omar Vizquel, a Salvador Pérez, a Miguel Cabrera, a Acuña y compañía, y no llegamos todavía a 500 peloteros en Grandes Ligas. Ten cuidado. Y de esos 480 que puedan estar en Grandes Ligas, Rumi, saca la cuenta. ¿Cuántos de esos han jugado 10 años en Grandes Ligas? Son contados con las manos, claro, Rumi. Claro. ¿Ok? No es que porque en Venezuela se respire béisbol, tú vas a llegar a Grandes Ligas. Pero sí creo que el tema de las academias, y eso habla del semillero, como que te abre el camino un poco más. Tú te metiste en el laboratorio, como decías, fabricaste un pelotero. Claro, ya después de ahí, a que llegue a Grandes Ligas, es otro proceso. Pero yo lo veo como que más fácil, entre comillas, firmar como pelotero a que tú como futbolista el día de mañana puedas vivir de eso. ¿Y sabes qué pasa? Que en el caso del béisbol organizado, la meca, la gran meca es una, que es Estados Unidos. Grandes Ligas. La gran meca. Sí. Está todo concentrado ahí. El fútbol es el deporte más practicado, más global, Sí. mucho más global que el béisbol. Seguro. Estamos claros. Seguro. En Asia sí, la Liga de Japón. Es buena. Es buena, es la segunda mejor liga del mundo, sí. Correcto. Estados Unidos, las ligas del Caribe y poco más rescatas allí. A nivel global. Total. Entonces, creo que hay una gran meca que es Estados Unidos. Casi todo se canaliza por allí. El fútbol es más global, está más regado. Y otra cosa, hablando de o volviendo a las preferencias de yo soy papá, que quiero que mi hijo juegue fútbol o béisbol, creo que depende también del estrato social. Creo que depende del estrato social. Fíjate, los colegios privados. ¿Cuántos tienen una cancha de béisbol? Un terreno de juego de Un béisbol. campo de béisbol. No, Un campo de béisbol. pocos. Por no Pero decirte que de fútbol por no a decirte que fútbol. el fútbol no falla. No falla. No falla. Nosotros que somos de Valencia, por ejemplo, aquí, La Salle, del campo de fútbol. ¿Cuántas ligas colegiales 23 hay igual. de colegios privados de béisbol infantil? Ok, pero hay criollitos. Está bien, están los criollitos. Sí, no, pero chévere. Pero de los colegios, como si las hay de fútbol. No hay. Entonces, No hay. yo siento que en sectores más populares, de estratos sociales, El béisbol manda. creo que allí sí el papá le gustaría que su hijo fuera pelotero. Ojo, que en los barrios hay muchísimo talento y en sectores populares en fútbol. Muchísimo, muchísimo. Quizás la mayoría salen desde allí. Pero ahí sí puede haber una competencia en los anhelos, que es ser pelotero o ser futbolista. Entonces, yo creo que en los sectores A, B, C, quizás la aspiración a ser Puede ser. pelotero, futbolista, Mm. le saca una ventaja al béisbol. Puede ser. Puede ser.
Aparte que hemos caído en un error, porque muchas personas o muchas familias, independientemente de la situación, lo ven como una necesidad, o sea, como una salida Para salvarse todo. para salvarse todo el mundo. O sea, a ti te mañana un muchacho le dan a los 16 años $2 millones, Claro. Rumi, Así no llegue luego a Grandes Ligas. pero son 2 millones. Fueron 2 millones con ¿Entiendes? 16 años. Claro. El chamo de Claro. Caricuao, el chamo de Petare, el Sí. chamo de la Monumental en Valencia. Sí, sí, 2 sí. millones son 2 millones, papá. 2 millones son 2 millones. Salva a esa generación y otra más atrás. Tal papá. cual, estoy de acuerdo contigo. Ven acá. En el caso del futbolista, se vuelve tiene que cumplir una edad determinada para volverse profesional, ¿cierto? A ver, para salir al exterior. Ok. Porque yo puedo tener Tú puedes un jugar jugador aquí con 16 años. Lo que pasa es que la regla del juvenil se la llevaron, ¿no? La regresaron ahora. Sí, ahora no es de carácter obligatorio que los equipos tengan que alinear un juvenil Ok. en su once titular y que el cambio por ese juvenil tenga que ser otro juvenil. Ya eso no es obligatorio. Puedes jugar con 15, 16, 17 Ok, años. ok. Puedes jugar. Lo que no puedes es irte firmado siendo venezolano. Te firmó el Chelsea. Ok. Tienes 15 años, no te puedes ir, tienes que esperar cumplir la mayoría de edad. Si te puedes ir con tu familia, vivir en ese otro país, pero tienes que esperar. Hay un proceso legal, jurídico, que ampara al menor de edad, porque en algún momento había un tráfico de futbolistas, chamitos con 12, 13 años que se los llevaban, sobre todo de África. Y pasó en Sudamérica. Los alejaban de sus padres, sus familias con 12, 13 años, esos chamos. Claro. Y vivían solos en una pensión por allí, ¿en qué condiciones? Ok. Entonces, eso ahora está mucho más reglamentado y regulado. En el béisbol es distinto, obviamente. El béisbol está la fecha julio 2, que ya no es julio 2, después de la pandemia y todo lo que pasó. Entonces tú en enero ves los peloteros que son firmables y que ya tienen preacuerdos, ¿entiendes? Entonces, a los 16 años. Tú me hablabas de las academias. ¿Cómo está hoy en día el asunto de esas academias de formación aquí en Venezuela, considerando que un montón de equipos de Grandes Ligas tenían sus granjas aquí en Venezuela? Sí. Creo que ya no queda ninguno, ¿no? Quedan dos. Los Phillies, me Grandes parece. Ligas? Me parece que quedan los Phillies y los Mex, si mal no recuerdo. Ok, pero que llegamos a tener... Ah, no, están los Reyes. Tampa, Juan Francisco Castillo, nuestro Ok. gran amigo. Ok, Está allá en Guacara. ok. ¿Pero cuántas serán? ¿3 en el país? No pasa de 4, Rumi. Ajá. Y aquí llegó a haber, no sé, creo que más de 10 academias. Pero seguro. De Nosotros equipos de Grandes Ligas. hablamos en uno de los episodios, ¿te acuerdas? Aquella academia de Andrés Reiner, de los Astros. Ahora bien, ¿cómo se maneja ese asunto hoy en día? Considerando que ya esas academias no tienen esas estructuras en el porcentaje que había aquí. Bueno, ahora que te lo estaba explicando aquella vez, pero te lo explico más desmenuzado rápidamente. Humberto Turinese, ¿ok? Tiene un capital. Se trae 3, 4 personas que saben de béisbol, o tuvieron trayectoria dentro del béisbol, X, lo que sea, ¿ok? Tiene un terreno de béisbol, Humberto Turinese. Lo va a montar en Los Teques, ¿ok? Bueno, tú, junto a tu grupo, ¿ok? Tus coaches, la gente que está asociada contigo, empiezas a ver, hay un nacional de criollitos de categoría infantil en Margarita. Viajas a Margarita. Y comienzas a Y escautear. empiezas a ver, bueno, oye, me gustó el esto de Carabobo. Me gustó el segunda base de Sucre. Haces el contacto con sus familiares, ¿ok? Bueno, si te gustó el esto de Carabobo y la familia está de acuerdo, te lo llevas a la academia en Los Teques, ¿ok? En lo que yo no estoy de acuerdo en muchas academias, Turi, es que tú a los muchachos te los lleves a los 12, 13 años porque los sacas de su hábitat natural. ¿Me entiendes? Muchos dejan de estudiar, otros sí estudian. La mayoría de las academias los ponen a estudiar. Te exigen que estudies. Te exigen que estudies. Entonces, bueno, ahí empieza el proceso, ¿me entiendes? Tú estás en la academia de Humberto Turinese, desde los 12 años, empiezan los scouts bueno, se habla con los scouts de las organizaciones, que es así. Los scouts sí están acá, de Grandes Ligas, sí, obviamente, y se hacen chequeos, se hacen tryouts en tu academia. Ahí es donde ves que te digo que siento que está mejor estructurado. Sí, el seguro. béisbol. Como industria. Claro. Está mejor estructurado en esas categorías o en esos sectores de formación. Pero es que espérate, Rumi, si nosotros tuviésemos aquí scouts del Chelsea, por ejemplo, del Real Madrid, sí. del Barcelona, capaz tuviésemos más jugadores, claro, o tuviésemos jugadores venezolanos que estén en la élite. Después, y esto suena odioso, suena muy odioso, el pasaporte venezolano en béisbol es un pasaporte pesado. Sí. Pesado. Sí.
el pasaporte venezolano en fútbol todavía no lo es tanto. Ahí no se equipara con el de béisbol. No, seguro. Eh, Yo estoy de acuerdo contigo. tu pasaporte dice venezolano y cualquier organización de Grandes Ligas es Ah, sí. para un Vamos a venezolano. verlo. Vamos a verlo. Sí. ¿Está bien? Estoy seguro que un scout de Grandes Ligas, gracias, príncipe querido, Santi, pero bueno. un scout de Grandes Ligas, Ajá. no, que tengo dos peloteros de características muy parecidas. Uno es argentino, vive en Buenos Aires, otro es de la Sabana. Sí, sí. ¿A quién va a firmar? Eres una mente, te fuiste al extremo, Rumi. ¿A quién va a firmar? Al de la Sabana seguro. Ajá. Y en el fútbol tengo un chamo de Buenos Aires que está en las inferiores de River y tengo a un chamo que está, no voy a decir nombre de institución, No. Sí, para que no se sienta que lo digo. y que vive en Valencia, Estado Carabobo. Lo más seguro es que el tipo se va a ir por el argentino porque cree que va a ir por lo seguro. Y probablemente ese talento de Valencia, Estado Carabobo, ese chamo, sea mejor que el argentino. Así es. Pero ahí pesa todavía el pasaporte. Poco a poco se ha ido derribando de a poco esto. Sin embargo, nos cuesta todavía competir con las grandes potencias aquí en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay. Mira, rapidito, una vez hay una anécdota con Salomón Rondón, cuando estaba en el Málaga. De Juan Arango, cuando estaba en Alemania. Tiene que ver con Salomón. Salomón estaba en el Málaga, Juan Arango estaba en Alemania en el Borussia Mönchengladbach. Le faltaba un 9 al equipo, un centro delantero. Y esto me lo cuenta Arango. Y después yo se lo pregunto a Salomón y me lo confirma. Arango le dice al director deportivo del Borussia Mönchengladbach, y Arango era figura en el Borussia. Estaba buscando el equipo en el mercado de invierno, en diciembre, un centro delantero. Sí. Le dice Arango, traigan a Salo. Es mi compañero en la selección. Salo va a hacer 15 goles aquí en la Bundesliga. Traigan a Salo de centro delantero. El perfil de él, por cómo juega el equipo, encaja perfecto. Y el director deportivo, bueno, vamos a evaluarlo, tal. Al final, trajeron a Luc de Jong, un centro delantero que jugó en el Barça y en el Sevilla hace poco. Y me dice Arango, Luc de Jong hizo 2 goles en 2 años. Y yo le digo termina la temporada y le digo al director deportivo, hermano, ¿qué hiciste? ¿Por qué no trajiste a Salo? ¿Para qué trajiste este paquete? Y el tipo le dice, oye, es que la escuela de los centrodelanteros holandeses, históricamente, Ahí está, listo. y me fui por lo que creí que era lo seguro. No, mira, un 9, un centrodelantero holandés, un centrodelantero venezolano. Claro. El tipo se fue por el holandés, sin ser mejor que Salo. Entonces, eso allí todavía nos cuesta en comparación con el béisbol. En el béisbol hay muchas chapas claro, con el pasaporte sí, por todo lo que ha dado Venezuela en el béisbol. Sí, seguro. Pero, Tiri, estuvo sabroso esto. Sí, y más sabroso va a estar este panini. Tú sabes con que los probé diablitos. por primera vez los panini diablitos en la Rinconada. Ajá. En el Simón Bolívar. ¿Cómo te fue? Bien. Y me seguirá yendo bien. Mira, dejamos pendientes algunas cosas más adelante. Seguiremos, porque esto no para. El podcast de Diablito. Y tú no paras tampoco ahí. Rumi, llévatelo. Dale, pues.